Anton Chekhov, La dama del perrito, capítulos 3 y 4. En su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno. Las estufas estaban encendidas y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el desayuno para irse al colegio, tanto que la niñera tenía que encender la luz un rato. Habían empezado las heladas. Cuando cae la primera nieve y aparecen los primeros trineos, es agradable ver la tierra blanca, los blancos tejados exhalar el tibio aliento, y la estación trae a la memoria los años juveniles. Las viejas limas y abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática y están más cerca de nuestro corazón que los cipreses y las palmas. Junto a ellos se olvidaban el mar y las montañas. Gurov había nacido en Moscú, llegó a él en un bello día de nieve y al ponerse su abrigo de pieles y sus guantes, al pasearse por Petrovka, al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas, olvidó el encanto de su reciente aventura y del sitio que dejara. Poco a poco se absorbió en la vida de Moscú. Leía con avidez los periódicos y declaraba que los leía sin fundamento. Enseguida sintió un deseo irresistible de ir a los restaurantes, a los clubes, a las comidas, aniversarios y fiestas. Se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, con artistas, de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Ya podía hasta comer un plato de pescado salado o una col. Al cabo de un mes, le pareció que la imagen de Ana Sergeyevna había de cubrirse de una bruma en su memoria y visitarlo en sueños de cuando en cuando, con una sonrisa, como hacían otras. Pero pasó más de un mes, llegó el verdadero invierno y recordaba todo aquello tan claramente como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna el día antes. Estos recuerdos, lejos de morir, se avivaron con el tiempo. En la tranquilidad de la tarde, al oír las palabras de los niños estudiando en alta voz, el sonido del piano en un restaurante o el ruido de tormenta que llegaba por la chimenea, volvía de repente todo a su memoria. Lo ocurrido en el muelle la mañana de niebla junto a las montañas, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov se levantaba entonces y paseaba por su habitación recordando y sonriendo. Luego sus recuerdos se convertían en ilusiones y en su fantasía el pasado se mezclaba con el porvenir. Ana Sergeyevna no lo visitaba ya en sueños, lo seguía por todas partes como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos la veía como si estuviese viva delante de él. Y Gurov la encontraba más encantadora, más joven, más tierna de lo que en realidad era, imaginándosela aún más hermosa de lo que estaba en Yalta. Por la tarde, Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los libros, desde el hogar de la chimenea, desde cualquier rincón, oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle miraba a todas las mujeres, buscando alguna que se pareciese a ella. Un deseo intenso de comunicar a alguien sus ideas lo atormentaba, pero en su casa era imposible hablar de su amor, y fuera de ella tampoco tenía a nadie. Ni a sus compañeros de oficina, ni a ninguno en el banco podía contárselo. ¿De qué iba a hablar entonces? ¿Pero es que había estado enamorado? ¿Hubo algo de poético, de edificante, simplemente de interés en sus relaciones con Ana Sergeyevna? Y todo se le volvía a hablar vagamente de amor, de mujer, y nadie sospechaba nada. Solo su esposa fruncía el entrecejo y decía: «No te va el papel de conquistador, Dmitri». Una tarde, al volver de club de doctores con un oficial con el que había estado jugando a las cartas, no se pudo contener y le dijo: «Si supieras la mujer tan fascinadora que he conocido en Yalta». El oficial entró en su trineo y se iba ya, pero se volvió de pronto exclamando: «Dmitri, Dmitri, ¿qué?» «Tenías razón esta tarde, el esturión era demasiado fuerte». Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación, encontrándolas degradantes y groseras. ¡Qué modo tan salvaje de hablar! ¡Qué noches más estúpidas! ¡Qué días más faltos de interés! El afán de las cartas, la glotonería, la bebida, el continuo charlar siempre sobre lo mismo,
Todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas, y al final de todo eso, ¿qué queda? Una vida servil, acortada, trivial e indigna, de la que no hay medio de salir, como si se estuviera encerrado en un manicomio o una prisión. Gurov no durmió en toda la noche, tan lleno de indignación estaba. Al día siguiente se levantó con dolor de cabeza. Y a la otra noche volvió a dormir mal. Se sentó en la cama pensando. Luego se levantó y empezó a pasear por la habitación. Estaba harto de sus hijos, del banco, y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie. En las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje. Le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo, a un asunto de un amigo, y se marchó a ese. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Ana Sergeyevna y de hablarle. A ser posible, arreglar una entrevista con ella. Llegó a ese por la mañana y tomó el mejor cuarto del hotel, un cuarto con una alfombra gris en el suelo y un tintero gris de polvo sobre la mesa, adornado con una figura a caballo que tenía el sombrero en la mano. El portero del hotel le informó necesariamente. Von Dideritz vivía en una casa de su propiedad en la calle antigua de Goncharny. No estaba lejos del hotel. Era rico y vivía a lo grande. Tenía caballos propios. Todo el mundo lo conocía en la ciudad. Gurov se encaminó sin prisa a la calle Goncharny y encontró la casa. Enfrente de ella se extendía una larga valla gris adornada con clavos. Dan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla, pensó Gurov, mirando desde allí a las ventanas de la casa y viceversa. Luego recapacitó. Era día de fiesta y probablemente el marido estaría en casa. De todos modos, era una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mandaba una carta, podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder. Lo mejor de todo era esperar una ocasión. Y empezó a pasearse arriba y abajo por la calle esperando esa ocasión. Vio a un mendigo que se acercaba a la verja y a unos perros que salieron a ladrarle. Una hora más tarde oyó, débil e indistinto, el sonido de un piano. Ana Sergeyevna debía tocar, probablemente. De repente se abrió la puerta y una mujer vieja, acompañada del blanco y familiar pomeranio, salió de la casa. Gurov estuvo a punto de llamar al perro, pero empezó a latirle violentamente el corazón y en su excitación no pudo recordar el nombre. Siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez, y entonces le dio por pensar que Ana Sergeyevna lo había olvidado y se estaba a aquellas horas divirtiendo con otro, lo cual, al fin y al cabo, era natural en una mujer joven que no tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche, más que aquella condenada valla. Se volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el sofá sin saber qué hacer. Luego comió y durmió bastante tiempo. «¡Qué estúpido!», exclamó al despertarse y mirar por la ventana. «Sin venir a qué, me he quedado dormido y ahora ya es de noche. ¿Qué hago?». Se sentó en la cama, que estaba cubierta por una colcha gris como la de los hospitales, y empezó a burlarse de sí mismo. Sentía un fastidio terrible. Al diablo la señora del perro y la dichosa aventura. En buen lío te has metido, Gurov. Aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. La geisha iba a ser representada por primera vez. Al recordar esto, se vistió y se marchó al teatro. Es posible que ella vaya a la primera representación, pensó. El teatro estaba lleno, como en todos los de provincia. Había una atmósfera muy pesada, una especie de niebla que flotaba sobre las luces. Por las galerías se oía el rumor de la gente. En la primera fila, los pollos elegantes de la localidad estaban de pie mirando a la gente, antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visible las manos. La orquesta empezó a afinar los instrumentos. El telón se levantó. Seguía entrando gente.
que iba a ocupar sus sitios, y Gurov los miraba uno a uno con ansia. Ana Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila y Gurov sintió que su corazón se contraía al mirarla. Comprendió entonces claramente que para él no había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquella mujercita sin atractivos de ninguna clase, perdida en la sociedad de provincia, con sus vulgares impertinentes, llenaba toda su vida. Era su pena y su alegría, la única felicidad que ambicionaba. Y al oír la música de la orquesta y el sonido de los pobres violines provincianos, pensó cuán encantadora era. Pensó y soñó. Un hombre joven con patillas, alto y encorvado, llegó con Ana Sergeyevna y se sentó a su lado. Inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias. Debía ser sin duda el esposo, que una vez en Yalta, en una exclamación de amargura, llamó ella lacayo. Sonreía almibaradamente y en el ojal de la chaqueta llevaba una insignia o distinción que recordaba el número de un criado. En el primer descanso el marido se salió fuera a fumar y Ana Sergeyevna se quedó sola en su butaca. Gurov se acercó a ella y con voz temblorosa y una sonrisa forzada le dijo: «Buenas noches». Al volver la cabeza y encontrarse con él, Ana Sergeyevna se puso intensamente pálida, lo miró otra vez, horrorizada casi, y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos como luchando para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. Ella seguía sentada, él de pie, asustado por la confusión que su presencia le produjo y no atreviéndose a sentarse a su lado. Los violines y la flauta empezaron a sonar y de repente Gurov sintió como si de todos los palcos los estuvieran mirando. Ana Sergeyevna se levantó, marchando rápida hacia la puerta. Siguió él y ambos empezaron a andar sin saber a dónde iban. A través de pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles, militares, todos con insignias. Al pasar veían señoras, abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les olía a tabaco viejo. Y Gurov, cuyo corazón latía con violencia, pensó: «Cielos, ¿para qué habrá aquí esta gente y esta orquesta?». Y recordó en aquel instante cuando, después de marcharse Ana Sergeyevna de Yalta, creyó él que todo había terminado y que no volverían a encontrarse más. Pero cuán lejos estaban del final. Al pie de una escalera estrecha y sombría, sobre la que se leía «Paso al anfiteatro», se pararon. «¿Cómo me has asustado?», exclamó ella sin respiración casi, todavía pálida y como agobiada. «¿Cómo me has asustado? Estoy medio muerta. ¿Por qué has venido? ¿Por qué?». «Pero escúchame, Ana, escúchame», repetía Gurov rápidamente y en voz baja. «Te suplico que me escuches». Ella lo miraba con temor mezclado de amor y de súplica. Lo miraba intensamente como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. «Soy tan desgraciada», siguió diciendo sin escucharle. «No he hecho más que pensar en ti todo el tiempo. No vivo más que para eso. Y sin embargo, necesitaba olvidar, ¿pero por qué? ¿Por qué has venido?». En el piso de arriba, dos colegiales fumaban mirando hacia abajo, pero a Gurov no le importaba nada. Atrayendo hacia sí a Ana Sergeyevna, empezó a besarle la cara, las mejillas y las manos. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?», gritaba ella con horror, apartándolo de sí. «Estamos locos, vete, vete ahora mismo, te lo pido por lo que más quieras, te lo suplico, que viene gente». Alguien subía por las escaleras. «Es preciso que te vayas», siguió diciendo Ana Sergeyevna, y su voz parecía un susurro. «¿Oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz, ahora lo soy menos todavía, y nunca, nunca seré dichosa. No me hagas sufrir más. Te juro que iré a Moscú. Pero ahora separémonos, mi amado Gurov, no hay más remedio». Estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy deprisa, volviendo hacia atrás la cabeza, y en sus ojos pudo él
ver que realmente era desgraciada. Gurov esperó un poco más, escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos y entonces fue a buscar su abrigo y se marchó del teatro. Ana Sergeyevna empezó a ir a verlo a Moscú. Cada 2 o 3 meses abandonaba ese, diciendo a su esposo que iba a consultar a un doctor acerca de un mal interno que sentía, y el marido le creía y no le creía. En Moscú paraba en el hotel del Bazar Eslavo y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada. Gurov la visitaba y nadie en Moscú lo sabía. Una mañana de invierno se dirigía hacia el hotel a verla. El mensajero llegó la noche anterior. Iba con él su hija, a quien acompañaba al colegio. La nieve caía en grandes copos blancos. «Hay 3 grados sobre cero y sin embargo nieva», dijo Gurov a su hija. «Solo hay deshielo en la superficie de la Tierra. A mucha más altura de la atmósfera, la temperatura es distinta completamente». «¿Y por qué no hay tormentas en invierno, papá?», y le explicó esto también. Hablaba pensando que iba a verla a ella y que nadie lo sabía y probablemente no se enterarían nunca. Tenía 2 vidas, una franca, abierta, vista y conocida de todo el que quisiera, llena de franqueza relativa y relativa falsedad. Una vida igual a la que llevaban sus amigos y conocidos. Y otra que se deslizaba en secreto, y a través de circunstancias extrañas, quizá accidentales, resultaba que cuando había en él de verdadero valor, de sinceridad, todo lo que formaba el fondo de su corazón estaba oculto a los ojos de los demás. En cambio, cuanto había en él de falso, el estuche en que solía esconderse para ocultar la verdad, como por ejemplo su trabajo en el banco, sus discusiones en el club, aquello de la raza inferior, su asistencia acompañado de su mujer a aniversarios y fiestas, todo eso lo hacía delante de todo el mundo. Desde entonces juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que veía y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto, bajo el manto de la noche. La personalidad queda siempre ignorada, oculta, y tal vez por esta razón el hombre civilizado tiene siempre interés en que sea respetada. Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al Bazar Eslavo. Se quitó abajo el abrigo de pieles, subió las escaleras y llamó a la puerta. Ana Sergeyevna, vestida con su traje gris favorito, exhausta por el viaje y la espera, lo aguardaba desde la noche anterior. Estaba pálida, lo miró sin sonreír y apenas había entrado se arrojó en sus brazos. Fue un beso lento, prolongado, como si hiciera años que no se veían. «¿Y bien, qué tal lo vas pasando allí?», preguntó Gurov. «¿Qué noticias traes?». «Espera, ahora te contaré, no puedo hablar». Y no podía, estaba llorando. Se volvió de espaldas a él, llevándose el pañuelo a los ojos. «La dejaremos llorar, me sentaré y esperaré», pensó Dmitri, y se sentó en una butaca. Mientras tanto, llamó al timbre y pidió que le trajeran té. Ana Sergeyevna seguía de espaldas a él, mirando por la ventana. Lloraba de emoción, de lo triste y dura que era la vida para ambos. Solo podían verse en secreto, ocultándose de todo el mundo como ladrones. Sus vidas estaban destrozadas. «Ven, cállate», dijo Gurov. Para él era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse, que no podía encontrarle fin. Ana Sergeyevna cada vez lo quería más. Lo adoraba y no había que pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez. Por otra parte, no lo hubiera creído. Se levantó a consolarla con alguna palabra de cariño, apoyó las manos en sus hombros y en aquel momento se vio en el espejo. Empezaba a blanquearle la cabeza y le pareció raro haber envejecido tan rápida y tontamente durante los últimos años. Aquellos hombros sobre los que reposaban sus manos eran jóvenes, llenos de vida y calor, temblaban. Sintió compasión por aquella vida todavía tan joven, tan encantadora, pero probablemente no lejos de marchitarse como la suya. ¿Por qué lo amaba ella tanto?
siempre había parecido a las mujeres distinto de cómo era en realidad. Amaban no a él mismo, sino al hombre que se habían forjado en su imaginación, a aquel a quien con ansia buscaran toda la vida, y después, al notar su engaño, lo seguían amando lo mismo. Sin embargo, ninguna fue feliz con él. El tiempo pasó, hizo amistad con ellas, vivió con algunas, se separó luego, pero nunca había amado. Sería lo que quisiera, pero no era amor. Y he aquí que ahora, cuando su cabeza empezaba a blanquear, se había realmente enamorado por primera vez en su vida. Anna Sergeyevna y él se amaban como algo muy próximo y querido, como marido y mujer, como tiernos amigos. Habían nacido el uno para el otro, y no comprendían por qué ella tenía un esposo y él una esposa. Eran como dos aves de paso, obligadas a vivir en jaulas diferentes. Olvidaron el uno y el otro cuánto tenían por qué avergonzarse en el pasado. Olvidaron el presente y sintieron que aquel amor los había cambiado. Otras veces, en momentos de depresión moral, Gurov se había reconfortado a sí mismo con razonamientos de alguna clase, pero ahora no le preocupaban esas cosas. Sentía profunda compasión, necesidad de ser sincero y tierno. «No llores, querida», le dijo. «Ya has llorado bastante, vamos. Ven y hablaremos un poco. Arreglaremos algún plan». Entonces discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto, el tener que vivir en ciudades diferentes y verse tan de tarde en tarde. ¿Cómo librarse de aquel intolerable cautiverio? ¿Cómo? ¿Cómo?, se preguntaba Gurov, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo? Y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva y espléndida vida empezara para ellos. Y ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo, largo que recorrer, y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar.